Respirar es un acto que hacemos de forma prácticamente inconsciente. Pero ¿te has parado a pensar cuántas veces lo hacemos en un día? Nada menos que cerca de 3.000. Y alrededor de 10.000 son los litros de aire que inspiramos cada día. Ese aire que entra en nuestro organismo no viene solo. Además de gases como el oxígeno y el nitrógeno, en cada inspiración inhalamos sustancias nocivas en forma de partículas sólidas y líquidas, procedentes de la industria, los coches, la construcción y otras actividades humanas. La contaminación ambiental daña nuestra salud, puede originar enfermedades respiratorias, entre otras, y agravarlas en quienes ya las padecen. ¿Somos realmente conscientes de la mala calidad del aire que respiramos y de sus efectos en nuestra salud? Es evidente que todos podremos hacer algo más por reducir la polución, pero el primer paso, sin duda, es contar con buena información que nos dé la medida exacta de este problema. Y ese es el objetivo de este episodio, informar y sensibilizar sobre la contaminación del aire. Bienvenido, bienvenida, esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación ambiental exterior causa más de 4 millones de muertes al año en el mundo. En España, según varias sociedades científicas, está en el origen de 10.000 fallecimientos, aunque algunos estudios aumentan ese dato hasta los 30.000. Un 20% de estas muertes se deben a EPOC o a otras enfermedades respiratorias. Además, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS relacionó la polución con el aumento de la incidencia del cáncer, especialmente del de pulmón. La mala calidad del aire es especialmente dañina para los enfermos respiratorios crónicos. Vivir en un ambiente altamente contaminado, como el de las grandes ciudades, puede agravar sus síntomas y provocarles crisis o exacerbaciones. Y ello les obliga a tomar algunas precauciones y les limita en actividades tan cotidianas como pasear o hacer deporte al aire libre. De eso, de cómo afecta la contaminación a su calidad de vida, nos va a hablar hoy Bárbara Melenchón, paciente con asma grave. Te invito a escucharla y también a nuestros otros dos invitados en este episodio, el investigador Xavier Querol y la neumóloga doctora Isabel Urrutia. Cuando respirar se hace difícil porque tus pulmones están afectados por alguna patología, esa dificultad aumenta si, además, el aire que se logra inhalar es altamente impuro. Lo sabe bien Bárbara Melenchón, paciente con asma grave, miembro de la asociación A Tot Pulmó y persona también muy sensibilizada con el medio ambiente y la calidad del aire. Bárbara Melenchón, bienvenida de nuevo a este podcast. Muchas gracias. La contaminación ambiental, Bárbara, está claro que perjudica la salud de todos, pero sus consecuencias son especialmente nocivas para aquellas personas que tienen alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué efectos directos tiene una mala calidad del aire para alguien como tú que padeces asma grave? Pues si tenemos en cuenta que inspiramos alrededor de 2.800 veces al día y que en cada inspiración que hacemos, además de oxígeno a los pulmones, pues nos llegan inhaladas partículas procedentes de la contaminación de automóviles, industrias o construcción, por ejemplo, podemos entender que el aire contaminado afecta a todas las personas y en especial a aquellas que tenemos una patología crónica respiratoria, como asma, que es mi caso, pero también las que padecen fibrosis, EPOC y otras enfermedades respiratorias. ¿Cómo es para esos pacientes vivir en una gran ciudad, como es tu caso, una ciudad con altos niveles de polución, Bárbara? Pues en mi caso, que tengo asma grave de difícil control a dosis altas de medicación, la contaminación del aire me provoca exacerbaciones y crisis de asma, pero es que además me empeora otras comorbilidades que tengo asociadas, como la poliposis nasal, porque se me inflama la mucosa de las vías respiratorias superiores, me empeora la sinusitis crónica, al final tengo dificultades para respirar, ataques de tos, dolor de cabeza, opresión facial y escozor en la garganta.
porque como tú decías, ¿no? Vivir en una ciudad donde hay altos índices de contaminación conlleva, en mi caso, perder gran parte de la calidad de vida. Antes de la pandemia yo ya llevaba mascarilla los días que habían altos índices de contaminación, me cansaba mucho al caminar y tenía que hacer un esfuerzo para seguir, por ejemplo, el paso por la calle pues, de compañeras de trabajo o de mi familia. ¿Y hay forma de prevenir esos efectos? ¿Qué precauciones puede adoptar una persona con enfermedad respiratoria para disminuirlos? A ver, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la contaminación del aire ejerce sobre la salud de las personas efectos nocivos a corto y a largo plazo. Y no podemos olvidar que existe una exposición a la contaminación del aire, no existe una exposición a la contaminación al aire que tenga un riesgo cero, por lo que todas las personas tengan patologías o no respiratorias deberían tomar medidas de autoprotección y en especial las que tienen estas patologías. La prevención primaria debería ser vivir en entornos de una calidad de aire y sin contaminación y no estar expuestos, pero ahora mismo no se están tomando medidas efectivas ni reales que eviten los episodios de contaminación, porque al final está recayendo en las manos de cada persona su autoprotección y su autorresponsabilidad, porque no podemos dejar de respirar. Sociedades científicas, por ejemplo, como la SEPAR y algunos estudios han descrito recomendaciones que se pueden poner en marcha, sobre todo para personas en situación más vulnerable como son los niños y las niñas, las personas mayores o como hablábamos antes, ¿no? De las que tienen patologías respiratorias. Brevemente os voy a comentar unas. Tenemos que conocer de antemano la calidad del aire y los niveles de contaminación que tenemos, por ejemplo, en la próxima semana. Ujú. Esto nos va a ayudar a través de aplicaciones que existen o páginas web, pero no siempre están disponibles para todas las ciudades españolas o no en todos los territorios. También es muy útil conocer el tiempo meteorológico, porque tenemos que saber que las épocas del año en los que hay anticiclones, más calor o poco viento, las partículas se quedan en la ciudad y no se dispersan. Y tenemos que también prestar atención a las entradas de polvo sahariano, porque es un contaminante que junto con los de la ciudad, bueno, pues hacen una bomba respiratoria. Y llevar siempre a mano una mascarilla N95. Ahora las estamos usando para la COVID, pero ya se recomendaban ante una mala previsión de la calidad del aire. Y en esos días de mucha contaminación hay que evitar los desplazamientos a pie o en bicicleta, no hacer ejercicio al aire libre, hacer que los menores de edad o los mayores no estén tanto en el parque, no salgan tanto al patio, en las escuelas. Y para nuestros desplazamientos hacer unas rutas, aprender unas rutas en la ciudad que sean libres de contaminación, usar los parques como unas rutas verdes, evitar aquellas calles más contaminadas, usar las calles peatonales, las de baja reducción de velocidad. Esto nos puede ayudar. Bárbara, ¿crees que las administraciones y la sociedad están concienciadas sobre la gravedad de este problema que supone la contaminación para la salud? ¿Qué medidas crees que deberían adoptarse? Los contaminantes, como hemos explicado antes, comprometen la calidad del aire y al final la salud de las personas, pero a nivel no solo respiratorio, sino, por ejemplo, también del sistema vascular. Se saben y hay estudios que confirman que los niños que están en escuelas donde la contaminación es alta tienen un desarrollo cognitivo más lento, con lo cual hay un efecto sobre toda la población. Se sabe también que los días de episodios de contaminación hay más infartos, más crisis de asma, em, peor control de todas las patologías respiratorias, pero es que la contaminación ya de por sí provoca asma, obstrucción pulmonar, aumenta el riesgo de padecer cáncer, de pulmón, de tener neumonías. Y los pacientes respiratorios tenemos un peor pronóstico esos días. Os voy a dar un dato escalofriante y es que la contaminación en Europa causa 800.000 muertes prematuras al año. En España son 31.000 muertes prematuras por una mala calidad del aire que respiramos. Por lo cual es evidente esa asociación a la contaminación, al ozono troposférico, a los óxidos de nitrógeno, a todas esas partículas. No podemos vivir sin respirar, no podemos vivir dejando de respirar. Al final, el tabaco se ha conseguido, ¿no?, que la población deje de fumar y hay menos muertes por tabaco, pero es que hay estudios que están explicando que hay más muertes prematuras ahora mismo por contaminación que por tabaco. Y los actuales niveles de contaminación permitidos en Europa superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los investigadores están llamando a los gobiernos
y a todas las agencias internacionales a tomar medidas urgentes para reducir los niveles de polución. Yo estoy oyendo esta semana medidas del Gobierno del Estado que para mí me parecen absolutamente insuficientes. O sea, no podemos esperar 30 años a eliminar los combustibles fósiles en los vehículos o de la industria o de los barcos o de la quema de biomasa, ¿no? Todo esto afecta realmente a la salud de las personas, que al final son gastos sanitarios que van a ver en el futuro, bajas laborales y peor calidad de vida. Hay que reducir efectivamente la contaminación, el volumen de coches, en las ampliaciones de aeropuertos y puertos y buscar un tipo de sociedad en el que nos movamos más a pie, en transporte público, en bicicleta, caminando, y un proyecto de reverdecer o enverdecer las ciudades y las calles en las que habitamos. Bárbara Melenchón, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando Date un respiro. Ser valientes, nos decía Bárbara Melenchón, ser arriesgado para adoptar medidas que disminuyan la contaminación, porque estamos hablando de nuestra salud y seguramente lo arriesgado es no adoptar estas medidas. Lo cierto es que el aire que respiramos contiene partículas nocivas, especialmente las más pequeñas, que son las que más fácilmente acceden a las vías respiratorias. Para saber más sobre esos contaminantes, hemos invitado a un gran experto. Se trata de Xavier Querol. Él es investigador en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, donde lidera el grupo de investigación de geoquímica ambiental e investigación atmosférica. Xavier Querol, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Xavier, ¿cuáles son los principales contaminantes del aire y las fuentes de esa contaminación en un país como el nuestro? Pues en España tenemos 4 contaminantes críticos. El primero son las partículas en suspensión, que tienen origen diverso. Aquí el tráfico rodado pues tiene alrededor de un 35% de la culpa. Tenemos también las obras, tenemos la industria, tenemos las calefacciones, el polvo africano también, pero sigue siendo la mayor fuente aún el tráfico rodado. Aquí cumplimos la legislación europea, pero no los valores recomendados por la OMS. El segundo son los óxidos de nitrógeno. Aquí incumplimos ambos porque son coincidentes, la legislación y la OMS, y estamos apercibidos de sanción, en concreto Madrid, Barcelona, Granada, por incumplimiento desde el año 2010, que es cuando se debía cumplir, ¿no? Y después tenemos 2 contaminantes más, que es el benzoalfapireno, que es un aromático policíclico que básicamente en España viene de las calefacciones de biomasa o de la quema de biomasa agrícola también, y después el ozono troposférico, que es un contaminante, es el más complejo que tenemos, que se genera por mezcla de gases precursores con fotoquímica y que el 75% del territorio español incumple la legislación en límites de protección a la salud humana. ¿Qué efectos a corto y largo plazo tiene esa contaminación en nuestra salud, especialmente para quienes padecen una patología respiratoria crónica? Bueno, pues obviamente hay estudios, siempre se habla de mortalidad, ¿no? Nos dice el último informe del 23 de noviembre del 2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente que hay 379.000 muertes prematuras atribuibles a las partículas en suspensión, 54.000 atribuibles a los óxidos de nitrógeno y 14.500 al ozono. Entonces esa es la punta de la pirámide, ¿no? Porque esa mortalidad prematura en la Europa de los 28 pues es el resultado final de agravar enfermedades o causar enfermedades. Entonces, sobre todo son enfermedades, el impacto es en enfermedades cardiovasculares. Se atribuye el 80% de esa mortalidad causada por la contaminación al agravamiento de enfermedades cardiovasculares y entre ellas los ictus. Pues se piensa que hay entre un 10 o un 15% de los ictus están causados por esto, ¿no? En cuanto a enfermedades respiratorias, pues están
pues se conoce que el hollín del diésel, desde el 12 de junio del 2012, la OMS lo declaró como cancerígeno de nivel 1, de grado 1, que quiere decir que no hay duda que lo causa. Y después también se sabe que los metales de los frenos, por ejemplo, los aromáticos del hollín, producen inflamación en los pulmones también, ¿no? Y por tanto agravan enfermedades. Pero hay estudios muy interesantes en Estados Unidos que también demuestran que no solamente se agravan los asmas con el incremento de la contaminación, sino que los niños que tienen su residencia próximas a vías de mucho tráfico tienen más posibilidades de convertirse en asmáticos. No solo se agrava, sino que se favorece el asma. Ya, Xavier, ¿la mala calidad del aire es un problema exclusivo de esas grandes urbes de las que hablamos? Bueno, pues es lógico, lo que ocurre en las grandes urbes pues atrae más las noticias y entonces pues efectivamente sí que es verdad que Madrid en óxido de nitrógeno es la peor ciudad, seguida de Barcelona y seguida de Granada. Granada porque por la estructura de la ciudad y también el tráfico que tiene, ¿no? Maimónides, que era un sefardí cordobés, médico y teólogo, ya decía, él ya veía que se agravaban las enfermedades o cuando había la calidad del aire era malo, ¿no? Y él decía que no solo depende de lo que vierten sus habitantes y sus líquidos, decía en 1180, sino de lo angosto de sus calles y la altura de sus edificios. Entonces, una ciudad pequeña, pero que tenga mucho tráfico en una calle que sea angosta, como decía Maimónides, pues puede tener un problema de calidad del aire tan importante como el de Madrid. Y después la quema de biomasa. Pues las dos ciudades que tienen mayores partículas en sus mayores niveles son Villanueva del Arzobispo, en Jaén, y Manlleu, en la provincia de Barcelona. Y son ciudades que no son muy grandes, pero tienen mucha quema de biomasa. Entonces, no estamos en contra de que se queme la biomasa, en absoluto, pero sí de que se queme en calderas que no cumplen un mínimo para quemarlo, igual como no estamos en contra del diésel. Lo que estamos es en contra de que el diésel no lleve filtros de partículas y catalizadores para el NO2. Desde la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Conferencia de Estocolmo, en 1972, se han sucedido las cumbres internacionales sobre medio ambiente y cambio climático. ¿Crees que los gobiernos están realmente sensibilizados con el tema y que ha habido avances notables sobre la reducción de la contaminación ambiental? ¿Y qué medidas considerarías más urgentes? Muchísimo. O sea, gracias a Estocolmo y todo lo que se ha hecho desde entonces. Nosotros en Europa tenemos el Convenio de Ginebra, que es fruto de eso, y entonces, por ejemplo, ya podemos decir que la lluvia ácida es historia, casi historia, ¿vale? Porque se pusieron estas sociedades, que son las escandinavas, las canadienses, la australiana, tienen el mayor nivel cultural del mundo, el mejor balance de género, la mejor conciliación, oportunidades para conciliación familiar, la mejor educación. Y entonces la mejor calidad del aire es una característica más de la sociedad. No conozco a ninguna sociedad que tenga mal lo que he dicho y tenga buena calidad del aire, ni a la inversa, ¿no? Entonces, gracias sobre todo a estas sociedades que han estado luchando, pues hemos tenido los protocolos, los convenios y entonces han tenido mucho éxito. Yo creo que Kioto en clima fue un hito, un punto de flexión. París para mí no fue un éxito, a pesar de que se vendió como un éxito. Igual como en Madrid tampoco pudimos hacer nada. Pero yo creo que a lo mejor, no sé si está relacionado con la parte
sobre todo de más concienciación y también de gobernantes femeninas, porque la señora Merkel, la señora Ursula von der Leyen y la señora Teresa Rivera, para mí han hecho un hito, un cambio, un punto de inflexión, y ahora pues se intenta no ver, como decían en mi provincia, en la zona cerámica de Castellón, de donde soy yo soy de Morella, pero lo decían en Alcora, fumo fam, que quiere decir humo hambre. Ahora hay un concepto que se llama sostenibilidad, que sustituye al humo hambre, ¿no? Y entonces, pues estas tres gobernantes intentan separar, quitar esto y hablar del Green Deal, del Pacto Verde, de la economía circular, de la transición ecológica y del reto demográfico, que tenemos que ver esto, sobre todo ahora con la pandemia, pues una oportunidad. Vamos a recibir 140.000 millones de euros de la Comisión de Europa, y entonces para generar puestos de trabajo, y se han de generar asociados a esta transformación, pero también al reto demográfico, porque ya está bien de intentar centralizar todo y quitar población para hacer 4 o 5 ciudades grandes y el resto que se apañen, ¿no? Entonces, pues invertir en la transformación a renovables, en la industria verde, en este campo. Y entonces ahí tenemos que concienciarnos todos. Estados Unidos ya tiene 10 veces más puestos de trabajo verde que en los asociados a los combustibles fósiles. Entonces, nosotros tenemos que hacer este esfuerzo. ¿Qué nos queda por hacer? Pues esa transformación ecológica, y después el convertir las ciudades, como lo que decía Georges Pompidou, que en su época no era era un buen político, ¿no? Pero él dijo que hay que adaptar las ciudades al coche. Y esto es el concepto de desarrollo aún económico, ¿no? Nosotros ahora hemos alcanzado el desarrollo y tenemos que pensar las ciudades que tengan una mejor calidad de vida. Y para eso tenemos que reducir el uso del vehículo dentro, sin ir en contra del vehículo, porque es un gran invento, pero dentro de la ciudad, igual que no permitimos que se queme el papel o se quemen los residuos o se utilice leña como en ciudades como Madrid, pero leña en el sentido de que todos utilizáramos leña, ¿no? Pues igual hemos de reducir el uso y hacer unas ciudades más agradables para que la gente, los ciudadanos, estemos más atraídos por el transporte activo, ir andando al trabajo, ir en bici, y reducir el sedentarismo, el ruido, poner más espacios verdes y hacer las ciudades más saludables. Xavier Querol, muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Ahí quedan las recomendaciones de Xavier Querol para mejorar la salud de nuestras ciudades, lo que sin duda beneficiará a nuestra propia salud. Nuestra próxima invitada es probablemente una de las personas que más sabe sobre cómo influye la contaminación en los pacientes respiratorios y en la población en general. La doctora Isabel Urrutia es responsable de la Unidad de Asma y Enfermedades Ocupacionales Medioambientales del Servicio de Neumología del Hospital Galdacao Usansolo en Vizcaya y coordinadora del año SEPAR 2020-2021 por la calidad del aire. Doctora Isabel Urrutia, bienvenida. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación y permitirme pues estar con vosotros y hablar de un tema que me gusta mucho, así que encantada. Hablamos con frecuencia, doctora, de que la mala calidad del aire que respiramos afecta a nuestra salud, pero ¿hasta qué punto es perjudicial la contaminación y qué enfermedades puede causar a medio y largo plazo en personas sanas?
Ujú. Bueno, pues la contaminación es perjudicial y sobre todo cuando recurres a las cifras de mortalidad, bueno, pues son apabullantes. No me gusta mucho decirlas porque se manejan muchas cifras, pero bueno, tienen mayor incidencia que los accidentes de tráfico en España, mucho más, por ejemplo, ¿no? Y se habla mucho menos como causa de mortalidad. En cuanto a enfermedades respiratorias, la contaminación se ha visto con bastante evidencia que puede ser un factor de riesgo para desarrollar asma y para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso como planteándonos enfermedades respiratorias crónicas que son, bueno, pues las estrellas de nuestra especialidad, el asma y el EPOC. Hasta ahora sabíamos que la contaminación producía mal control de estas enfermedades, quiere decir que los asmáticos y EPOC estaban muy bien, pero los días que hay aumento de contaminación tienen síntomas, ingresan a los hospitales y necesitan mucha medicación de rescate. Pero ahora lo que se sabe es que además que puede ser un factor de riesgo para desarrollar asma o EPOC en personas que a lo mejor no hubieran desarrollado si no hubieran estado en contacto con la contaminación. ¿Y en el caso de los niños? Bueno, en el caso de los niños, pues los niños es una población más vulnerable a la contaminación, los niños y las personas mayores. Los niños ya desde que están en el vientre de sus madres, las embarazadas que están expuestas a altos grados de contaminación, se ha visto que los niños nacen prematuramente, tienen mayor mortalidad al nacer y además que nacen con una función pulmonar disminuida. Y lo que se ha visto también es que a los 6 años, aquellas embarazadas que hayan estado expuestas a contaminación, sus hijos tienen más posibilidad de padecer asma. Y luego, lógicamente, si un niño es expuesto a contaminación, el pulmón se está desarrollando hasta los 18 años. Entonces, los contaminantes lo que hacen es disminuir la función pulmonar de estos niños. Hay muchos estudios, escuelas en California que han visto que escuelas que están a menos de 100 metros de una autopista, pues sus niños tienen menos capacidad pulmonar. Y para quienes ya padecen una patología respiratoria, doctora, ¿qué efectos puede tener la polución? Pues los pacientes asmáticos y los pacientes con EPOC, el riesgo que tienen, bueno, la evidencia es apabullante. Además, ingresan mucho más en los hospitales, se mueren más, van más al médico cabecera, pero además los estudios ya son tan finos que lo que podemos decir es, un ejemplo, por cada aumento de 10 microgramos metro cúbico de material particulado, aumenta en 3, un ratio de 3, el riesgo de hospitalizar por EPOC o por asma. Y nos estamos olvidando, o como es tan amplio, porque la contaminación afecta a todas las enfermedades de la neumología. También está clarísimo que aumentan mucho las infecciones respiratorias y las neumonías, los ingresos. Esto serían ya más en personas sanas. En personas sanas tienen más riesgo de ingresar por neumonía o por infección respiratoria los días de contaminación. ¿Y cuáles son las fuentes contaminantes que más pueden afectarles? El NO2, el material particulado, lo que se llama PM, y le ponemos luego al lado de la PM ponemos 2,5 o 10, que eso nos indica, son micras y son el diámetro de estas partículas, de este material particulado. Material particulado de 2,5, de 10, NO2 y ozono, aquí en nuestra España soleada, que hay mucho sol, son los principales contaminantes para los enfermos respiratorios. Doctora, me gustaría saber qué medidas preventivas puede adoptar a nivel personal un paciente respiratorio que vive, por ejemplo, en una gran ciudad, y también qué piden exactamente los neumólogos. Decimos muy poco, que es lo que tenemos que y tenemos que hacer campaña entre nosotros mismos. Decimos muy poco porque así como decimos no fume tal y no se exponga a los ácaros, el que es alérgico, aquí deberíamos decir, implantar en nuestra consulta de educación de enfermedad respiratoria crónica, que además los neumólogos por lo menos pensamos que tenemos que educamos en la enfermedad a los pacientes respiratorios, deberíamos hacerlo más.
Y las normas, bueno, pues lo primero que se entere cada día, ahora hay mucha app, mucho reloj inteligente, el teléfono te avisa enseguida, hoy hay tanta NO2 o tanto material particulado. Entonces, que si viven en una zona un poco problemática, que se informen bien pues de la cantidad de material particulado, de contaminantes que hay en la atmósfera. Como los pacientes asmáticos hacen, y eso esperamos, que hagan una vida normal, que vayan a correr al parque, que hagan deporte. Bueno, pues igual hay que decirles que vayan a una zona que esté menos contaminada. Eso en cuanto a precauciones. Y luego, bueno, pues si tienen que salir, lógicamente, viven en una gran ciudad, pues utilizar mascarillas que ahora, bueno, como ya nos hemos acostumbrado, pues las que llamamos la FP2, pues es una mascarilla que, bueno, pues puede proteger de la contaminación. ¿Y cree que la población en general es realmente consciente del problema? ¿Y las administraciones, qué soluciones más inmediatamente viables podrían articularse, doctora, en nuestro país, incluso en el ámbito de las ciudades, para proteger nuestra salud de los efectos de la contaminación? Sí, porque parece que es un título bonito, ¿no? Que bueno, con la sostenibilidad. Ahora todos los anuncios yo vendo el paquete de leche que es sostenible, ¿no? Quiero decir que parece que hay como interés, pero ese parecer hay que ajustarlo bien y decir, bueno, a ver, una cosa es interés y a ver qué podemos hacer. Sí que es verdad, bueno, yo este año, es el año SEPAR de la calidad del aire, medio ambiente y cambio climático, ¿no? Entonces, y yo pues me ha tocado ser la coordinadora. Y durante este año estamos intentando hablar con las administraciones, porque además las administraciones cuando ponen políticas, pues yo qué sé, circular a 30 kilómetros por hora en una ciudad, ¿no? Son medidas pues que a la población no le gusta, la gente se queja, 30 kilómetros o tal, o peatonalizar las calles. Pues ya están viendo que si nosotros divulgamos y explicamos lo malo que es la contaminación, cuando llegue la política, que a lo mejor no gusta a todo el mundo, pues a lo mejor se pueden conformar o la pueden entender un poco mejor, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese camino, ¿no? De intentar contar a los que de verdad pueden hacer algo, ¿no? Que es pues, dotar a nuestras ciudades de menos coches, de menos carreteras, de construir las escuelas no en plena ciudad, a lo de la carretera. Pues estamos divulgando eso. Y luego también tenemos unas aulas Respira. A mí me gustan mucho porque están dirigidas en los colegios. Y cuando vas a un colegio con el aula Respira a explicar lo que es la contaminación, pues los niños se lo toman muy bien y además quieren participar y yo creo que es donde hay que sembrar, ¿no? en la gente joven para tener esta mentalidad de que nos hace daño, o sea, estamos fastidiando a nuestros pulmones y también a los periodistas. Yo les suelo decir que en vez de dar noticias de que sea alerta este día, fíjate, se ha pasado no sé cuánto, pues en vez de eso hacer una divulgación más tranquila, ¿no? Pero más como más diaria, ¿no? Diciendo lo malo que es la contaminación. Doctora Isabel Urrutia, muchas gracias por su intervención en este podcast. Gracias. Pues gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Estás escuchando Date un respiro. Con las palabras de la doctora Urrutia va llegando ya el momento de despedirnos con una cierta sensación agridulce, ¿verdad? Regresamos en unos días, no sin antes recordarte que nos puedes hacer llegar tus dudas y sugerencias a través de esta misma plataforma desde la que nos escuchas, por correo electrónico o incluso por WhatsApp. Ahora llega Gracia y su opinión sobre la contaminación ambiental, que seguro que la tiene porque es de las que opina sobre todo y también sobre todos. Saludos de FENAER y de todo el equipo que hace posible Date un respiro. Nuestro realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, Olga González y Martiño Suárez en el guión y en la producción y Elena Goyanes en la coordinación. Te ha hablado Luis Fraga. Hasta pronto. Adiós.
Desde luego, yo no sé qué pensarás tú, pero yo creo que las modas a veces hacen mucho daño, ¿que no? A ver, lo de que los pantalones vaqueros que están todos rotos sean más caros que los que tienen toda la tela porque están de moda, pues mira, eso ya lo he asumido, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay otras modas que son perniciosas, ¿eh? La moda de ser ecologistas, por ejemplo. Ahora todo el mundo es ecologista, ¡hala, venga! Pero es todo de boquilla, es todo por parecer modernos, te lo digo yo. Y eso es malísimo, sí, porque como todo el mundo va presumiendo de que cuida más el medio ambiente que nadie, pues nos creemos que lo tenemos como una patena. Vamos, que esto ya más que medio debe de ser un ambiente entero, un ambientazo. Pero es mentira, es postureo puro. Empezando por los políticos. Tú fíjate, qué raro el año que no nos llenan los telediarios con una cumbre o una conferencia o un lo que sea de gerifaltes de todos los países para hablar del medio ambiente y del cambio climático. Sí, son esas reuniones en las que para ver cómo se puede reducir la contaminación se juntan tropecientos que han llegado allí en tropecientos aviones, que una vez en el sitio utilizan tropecientos coches para moverse, que ponen el aire acondicionado a tope y que si te descuidas hasta se fuman unos puritos en los descansos. Que viene siendo como cuando una amiga y yo nos juntamos para hablar de qué podemos hacer para adelgazar mientras nos comemos una docena de bollos de nata. Pero eso sí, luego la tele, ellos salen como que están todos concienciadísimos y que van a hacer un esfuerzo titánico para acabar con la polución. Todo moda, porque la polución ahí sigue. Que es que a mí me da la sensación de que en esas cumbres lo único que hacen es flipar. Sí, yo me imagino allí a uno, yo qué sé, el de Alemania, por ejemplo, diciendo, señores, la contaminación está matando a millones de personas, y todos los demás, flipa. Y el de Rusia, se ha confirmado que cada vez que respiramos inhalamos billones de partículas tóxicas, y el resto, flipa. Y el de Nueva Zelanda, amigos, los polos se están derritiendo a pasos agigantados, flipa y reflipa, y así todo. Y luego, eso sí, luego llegan a unas conclusiones muy serias que yo las llamo las conclusiones del hay que. O sea, hay que hacer algo, hay que reducir los gases de efecto invernadero, hay que controlar la industria y el transporte, hay que, y al año siguiente más de lo mismo. Desde luego, lo que es mis pulmones y yo notamos pocos avances. Por mucho que diga mi vecina la del Quinto que nuestra ciudad se respira muy bien. Claro, que también dice que ella nunca ha visto partículas tóxicas en el aire, como para fiarse. Eso sí, ella también ha sucumbido a la moda y dice que es muy ecologista y contamina muy poquito. Ella, que utiliza 10 sprays diferentes para la limpieza, que conduce un coche de gasolina que lo menos tiene 30 años y que lleva 1,5 kilos de laca en el pelo. Pero ella es muy moderna y está muy concienciada. Y está muy a favor del cambio climático. Sí, que está muy a favor, eso me dijo. Es que es un caso. Aunque eso sí, matizó que ve complicado que en Andalucía, por ejemplo, quieran que el clima cambie para ser como el de Galicia. Asimismo me lo soltó la Greta Thunberg del edificio. Mira, yo le iba a decir, pero mira, ¿sabes qué? Que no le dije nada. ¿Para qué? Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.